La inspiradora historia del apóstol Pablo. La voz que transforma destinos. En un mundo lleno de ruido, decisiones difíciles y caminos inciertos, hay una voz que no solo guía, sino que transforma. Es la voz de Dios, revelada en su palabra. Jesús lo dejó claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En otras palabras, no es solo el cuerpo el que necesita alimento, el alma también necesita ser nutrida, y su alimento es la palabra viva. La Biblia no es un libro cualquiera. Llena de vida, claridad y dirección. Cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro, ella es la luz que nos guía. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. El que camina con la palabra no se pierde. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes de las Escrituras, el viaje de Pablo. No como alguien que estudia un personaje antiguo, sino como alguien que busca verdadera inspiración para la vida. Porque cuando Dios entra en escena, toma lo improbable y lo transforma en un instrumento poderoso. Pablo no fue solo un nombre entre muchos, fue un faro del poder de la gracia, del cambio radical y del llamado divino. Que el Espíritu Santo hable a tu corazón en este camino, renueve tu esperanza y encienda la llama de la fe en tu camino. 1. El comienzo, de enemigo de la fe a elegido por Dios. Imaginemos a alguien que dedicó su vida a destruir todo lo que ahora defiende apasionadamente. Este era Saulo de Tarso, un hombre erudito, respetado, temido y profundamente comprometido con la religión judía. Nacido en Tarso, una ciudad influyente del Imperio Romano, Hechos 21 versículo 39, no era una persona común. Tenía doble ciudadanía, algo raro y valioso en aquella época, judío de la tribu de Benjamín y ciudadano romano de nacimiento, un detalle que más tarde sería estratégico para el avance del Evangelio. Saulo fue entrenado con excelencia. Se sentó a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la ley, y creció como un firme defensor de las tradiciones de sus antepasados, Gálatas 1 versículo 14. Su celo era tan ardiente que consideraba a los cristianos una amenaza para la fe pura de Israel. Los vio como herejes que debían ser silenciados y se convirtió en uno de los principales perseguidores de la Iglesia. Aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, Hechos 7 versículo 58 y 8 versículo 1, y arremetió con furia contra los seguidores de Jesús. Arrestó, amenazó y torturó a los cristianos, creyendo que estaba cumpliendo un deber sagrado, Hechos 9 versículos 1 al 2 capítulo 22 versículo 4. Pero en realidad él estaba luchando contra el mismo Señor. Fue en este escenario de odio y convicciones equivocadas que Dios intervino. En el camino a Damasco, con órdenes oficiales de capturar cristianos, Saulo fue sobresaltado por una luz tan brillante que lo arrojó al suelo. Oyó una voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atemorizado y cegado, pregunta: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta resuena hasta el día de hoy: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9, 4-5. Ese encuentro no fue simbólico, fue real, radical e irreversible. Saulo fue cegado y llevado a Damasco, donde pasó 3 días en ayuno y silencio, un tiempo de confrontación interior y preparación. Mientras tanto, Dios eligió a un hombre sencillo, Ananías, para orar por él. Aunque tenía miedo, Ananías obedeció. El toque de su oración hizo que cayeran escamas de los ojos de Saúl. Volvió a ver, y ahora veía más que físicamente, espiritualmente. Fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, Hechos 9 versículos 17 al 18. El acosador se convirtió en predicador. El destructor de la fe se convirtió en el defensor de la verdad. Dios reveló que este hombre, antes temido por muchos, sería un instrumento especial para alcanzar a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel, Hechos 9 versículo 15. Este cambio extraordinario muestra algo poderoso. Ningún corazón es demasiado duro, ningún error es demasiado grande, ninguna historia está demasiado lejana para ser alcanzada por la gracia de Dios. La conversión de Pablo es una de las pruebas más claras de que Dios no ve como ve el hombre. Él ve propósito donde nosotros solo vemos pecado. Crecimiento, ministerio y persecución. Después del impacto radical de su conversión, Pablo no fue inmediatamente arrojado a las multitudes. Dios lo condujo, primero, por un camino de silencio,
preparación y transformación. En lugar de ser exaltado, fue ocultado. Se retiró a Arabia, Gálatas 1 versículo 17, un tiempo de profundo retiro, no solo físico, sino espiritual. Allí probablemente profundizó en las Escrituras con nuevos ojos, oró intensamente y recibió revelaciones directas de Cristo. Fue el inicio de un viaje interior que formaría a uno de los más grandes apóstoles de la fe. Al regresar a Damasco, comenzó a predicar con valentía, declarando que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero su valentía provocó la furia de los judíos, y tuvo que huir de la ciudad siendo bajado por un muro en una cesta, Hechos 9 y 23 al 25. El perseguidor ahora era el perseguido. Y eso fue solo el comienzo. En los años siguientes, Paulo vivió en el anonimato. Durante un tiempo, los apóstoles prácticamente lo olvidaron. Pero Dios no se olvida de aquellos a quienes llama. Bernabé, un hombre lleno de fe, creyó en él y lo presentó a los líderes de Jerusalén, Hechos 9 versículo 27. Aún así, muchos desconfiaban del cambio. Pero detrás de escena, el Espíritu Santo ya estaba escribiendo una nueva historia. El fundamento de su ministerio se estableció en Antioquía, una iglesia viva, vibrante y llena del Espíritu. Allí el Espíritu Santo habló claramente: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Hechos 13, 2. Fue el comienzo del primer gran viaje misionero. Pablo ahora estaba listo para cumplir su destino, llevar el Evangelio a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel, tal como Jesús lo había anunciado. Esta nueva fase, sin embargo, estuvo acompañada de grandes pruebas. Pablo enfrentó una intensa oposición, fue perseguido, apedreado, encarcelado, traicionado, naufragó y sufrió hambre y frío. En Listra fue apedreado y dejado por muerto. Pero, sorprendentemente, se levantó y continuó predicando, Hechos 14 versículos 19 al 20. Nada podía detenerlo. Su pasión por Cristo era mayor que cualquier dolor. Pablo no era solo un predicador itinerante. Él era un constructor del reino. Fundó iglesias, formó líderes, escribió cartas y discipuló con amor y firmeza. Enfrentó las herejías con claridad doctrinal y corrigió a las comunidades con autoridad espiritual. Sus epístolas, como Romanos, Gálatas, Efesios y Corintios, son pilares teológicos de la fe cristiana. Explicó en profundidad temas como la justificación por la fe, la gracia salvadora, la vida en el Espíritu y el papel de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Pero su ministerio también estuvo marcado por profundas heridas emocionales. Fue traicionado por sus compañeros, abandonado por sus amigos, acusado injustamente y muchas veces enfrentó la soledad. Sin embargo, en medio de todo esto, no se desanimó. Como escribió en 2 Timoteo 1 versículo 12, «Yo sé a quien he creído». Su confianza no estaba en los hombres, sino en Dios que lo había llamado. La mitad de la historia de Pablo nos enseña una verdad poderosa: ser llamados por Dios no nos exime de las luchas, garantiza su presencia en todas ellas. La fuerza de Pablo venía del Espíritu Santo, y su perseverancia era fruto de una convicción inquebrantable: sabía por qué había nacido y sabía quién lo había enviado. El final: corona, legado y esperanza eterna. La última fase de la vida de Pablo no estuvo marcada por la gloria humana, sino por la entrega total. Después de años de misiones, viajes, milagros y encarcelamientos, el apóstol fue llevado a Roma, donde fue puesto bajo arresto domiciliario, en espera de juicio, Hechos 28 versículos 30 al 31. Ni siquiera allí permaneció en silencio. Continuó predicando, enseñando, recibiendo visitas y escribiendo cartas que durarían siglos. Con el tiempo, Paul fue liberado, pero no por mucho tiempo. Continuó su misión, sabiendo que el final se acercaba. Los tiempos eran difíciles. Nerón gobernaba Roma con crueldad y los cristianos eran acusados injustamente y asesinados brutalmente. Pablo sabía que su vida pendía de un hilo, pero no se rindió. Sus últimas cartas, sobre todo según Timoteo, revelan a un hombre maduro, consciente de su misión cumplida y con el corazón completamente entregado a su Señor. Escribiendo desde una prisión fría y húmeda, afirma con firmeza: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me entregará el Señor, juez justo, en aquel día». 2 Timoteo 4, 7-8.
Pablo no midió su vida por los logros humanos, sino por su fidelidad a su misión. Su final fue terrenal, pero su legado es eterno. Murió prisionero, pero vivió como embajador del reino de los cielos. No dejó riquezas, posesiones ni títulos, dejó cartas, iglesias, discípulos y una fe inquebrantable que todavía inspira a millones de personas hoy en día. El hombre que una vez persiguió a la Iglesia terminó su camino como uno de sus mayores pilares. De perseguidor a perseguido. De enemigo de Cristo a amigo íntimo. De religioso ciego a mensajero de la gracia. Pablo nos enseña que no importa cómo empiezas, importa cómo terminas. Que una vida entregada completamente a Dios puede impactar generaciones. Que aún en las cárceles de la vida, la palabra de Dios no está prisionera. Que vale la pena sufrir por Cristo, porque hay gloria eterna esperando a quienes permanecen fieles. Su final fue una partida con esperanza. No temía a la muerte porque sabía a dónde iba. Como él escribió, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pablo se ha ido, pero su eco permanece. Su historia es una invitación a vivir no para el aplauso, sino para la obediencia. No para ser recordado por los hombres, sino aprobado por Dios. Terminó su carrera no con tristeza, sino con la certeza de que la eternidad le esperaba con los brazos abiertos.